Ustedes lo conocen, es Gustavo Tarre Briceño, abogado, profesor, diplomático, político. Es nuestro representante en la Organización de Estados Americanos. Bienvenido nuevamente, Tarre Briceño. Bueno, buenas tardes, Napoleón. Muchísimas gracias por esta conversación que vamos a tener. No, gracias a ti especialmente. Hay varias noticias que tienen que ver con el gobierno legítimo y con Venezuela. La más actual ya es un hecho, es definitivo, la extradición de Ale Saab a los Estados Unidos. ¿Eso qué significa realmente? Bueno, en primer lugar, es definitivo que el Tribunal Supremo resolvió, pero entiendo que todavía le quedan a los abogados defensores de Saab algunos recursos antes de que lo metan en un avión y aterrice aquí en Estados Unidos. Esa es la información que tengo, no la puedo dar por seguro, la leí en alguna parte hoy, que la decisión está tomada, pero que esa decisión es susceptible de algún recurso. Entonces yo no quisiera cantar victoria hasta que el señor no aterrice en algún aeropuerto de los Estados Unidos y le pongan su braga anaranjada. Claro. Ahora, ¿qué significa que se tenga que enfrentar a la justicia norteamericana para la liberación de Venezuela? Mire, yo creo que significa mucho, porque la gente está esperando que la solidaridad internacional se exprese por la vía de una especie de invasión convencional militar. Unos infantes de marina desembarquen en una playa y entonces liberen a Venezuela. Y las posibilidades de que eso ocurra son relativamente pocas, y eso lo hemos conversado tú y yo. No hay ningún país que esté en disposición de poner en marcha una fuerza multinacional para liberar a Venezuela. Y en consecuencia, todo lo que el trabajo que se está haciendo en el TIAR está mucho más orientado a utilizar otras vías. Hay que recordar que cuando el TIAR se suscribió en 1947, bueno, era una época de guerras convencionales, de un Estado en contra de un Estado, de fuerzas regulares contra fuerzas regulares. No había esos grupos armados transnacionales que existen hoy en día, no había organizaciones terroristas internacionales, ni había lo que llaman hoy la ciberguerra, la guerra de cuarta generación, la guerra asimétrica. Todas esas cosas son nuevas. Y yo creo que la captura de Saab es, entre otras cosas, una victoria en la guerra asimétrica. ¿Por qué? Porque este es un señor que, de ser un vendedor de llaveros en Barranquilla, de repente se transforma en un multimillonario, pero en el sentido de las muy grandes ligas, de la gente con mucho dinero, y esa fortuna se hace traficando con la miseria venezolana. Empezó el asunto con, así lo denunció el portal Armando Info, con las cajas CLAP, que se compraban a un precio relativamente modesto y se le revendían al gobierno venezolano a precios infinitamente más caros y con unos productos de una calidad que en el mismo país de origen, que era México, no lo permitía la sanidad que esos productos fueran llevados al consumo. Bueno, con eso empieza Saab a hacerse conocer y a hacerse de una fortuna, pero luego aparece vinculado al lavado de dinero del narcotráfico en razón de, utilizando a PDVSA con esa finalidad, y una cantidad de negocios turbios en los cuales están involucrados altos personeros del régimen y también el financiamiento del régimen. Recuerden que con la destrucción de PDVSA, el gobierno usurpador de Nicolás Maduro se quedó sin dinero. Y la única real fortaleza que siempre tuvo la revolución chavista fue una chequera muy, muy abultada, con la cual podían comprar voluntades, podían tapar los errores, podían importar todo lo que Venezuela dejó de producirse. Bueno, cuando la chequera se acabó porque destruyeron PDVSA, y ojo, hay que dejar muy claro que esto no es culpa de las sanciones, Napoleón, como por allí dicen algunos, que las sanciones son las que tienen a Venezuela en una situación de ruina. Eso es falso. En primer lugar, porque las sanciones empezaron el año pasado y la destrucción de PDVSA es muy anterior. En segundo lugar, porque hay otros países sancionados. Uno de ellos resulta que ahora no es muy cercano, que es Irán. Las sanciones que pesan sobre la industria petrolera iraní son muchísimo más severas que las que hay en contra de PDVSA y de la industria petrolera venezolana. Y sin embargo, Irán sigue produciendo petróleo y sigue exportando petróleo, incluso nos lo vende a nosotros, tiene tanqueros, tiene refinería,
tiene tecnología y la empresa nacional iraní es una empresa que funciona. ¿Por qué? Bueno, pues los iraníes son muchísimo más competentes que los chavistas y ellos no destruyeron la industria petrolera después que asumieron el poder, sino que la desarrollaron y la mantienen. Yo no sé si es un funcionamiento ejemplar, si es una maravilla desde el punto de vista gerencial, pero el hecho es que funciona. Y tan funciona que siguen exportando petróleo a pesar de las sanciones. Venezuela no exporta petróleo no por las sanciones, sino porque no tiene ningún tipo de posibilidad de acceder al mercado porque no está produciendo. Cuando Chávez llegó se producían 3.200.000 barriles diarios, hoy en día estamos en 300, 400.000, que no alcanzan ni siquiera para el consumo interno venezolano y no tenemos ninguna capacidad de refinación porque las refinerías se han destruido. No debe olvidarse cuando se quemó Amuay. El complejo refinador de Paraguaná era el complejo refinador más grande del mundo. Y siendo Rafael Ramírez presidente de PDVSA, un gigantesco incendio y buena parte del complejo refinador quedó destruido. Eso nunca fue reparado. Me han dicho que ni siquiera se pudo cobrar el seguro porque al no haber habido el mantenimiento adecuado, las compañías aseguradoras dijeron que ellos no estaban obligados a reparar un daño que era fundamentalmente culpa de PDVSA, culpa de la mala gestión y de la mala gerencia. Entonces, en esas circunstancias, tuvo Maduro que recurrir a personajes turbios como Alex Saab, que anda recorriendo el mundo con pasaportes de diferentes países y de repente resulta que es venezolano y más aún, no solo es venezolano, sino que es diplomático venezolano. Y la razón por la que el gobierno de Nicolás Maduro le ha puesto ese fervor a la defensa de Saab es que Saab sabe mucho. Y cuando venga a los Estados Unidos, como todos sabemos, el sistema judicial americano tiene un mecanismo que se llama el bargain, que es como el regateo. Y es que se sienta el fiscal con el acusado y dice, bueno, pana, tú estás acusado de esto y esto y esto, y aquí están las pruebas. Ahora, si tú colaboras con nosotros, la pena que te vamos a aplicar se va a reducir. Y normalmente este tipo de presos no se caracterizan por su coraje y negocian. Y ha ocurrido con otros corruptos venezolanos, con otros agentes del chavismo, que terminan llegando aquí y bueno, hay que llamar al taquígrafo para poderle tomar toda la declaración y todo lo que cantan. Entonces, esa es la dimensión que tiene la prisión de Saab. Es un hombre que conoce los secretos de la financiación oculta, sucia, del gobierno de Maduro y que muy probablemente va a hablar. Por eso mucha gente temía por la vida, porque decían el riesgo que a Saab lo maten en la cárcel es muy grande. Y no lo van a matar ni los americanos ni la gente de Cabo Verde. Lo que pudieran asesinarlo son aquellos que temen las declaraciones y las informaciones que él pueda difundir. Y en esa guerra que ya no es militar, ¿cuáles son los logros que consideras ha tenido la lucha democrática, los demócratas y el gobierno legítimo? Bueno, fíjate, la detención de Saab no es un hecho casual. Yo no estoy al tanto de muchas de estas cosas que se están haciendo, pues no está en mis funciones, digamos, estar empapado de todos los detalles, pero sí sé lo suficiente como para decir que la detención de Saab no fue que alguien lo vio pasando por una calle de Cabo Verde y dijo, caramba, ahí está Saab. No. Eso es una investigación que se viene llevando desde hace mucho tiempo. Es un hombre que era extremadamente habilidoso y volaba en aviones en cuyos manifiestos de pasajeros él no aparecía y cambiaba de identidad. Y sin embargo, todo este operativo funcionó y lo agarraron en Cabo Verde. Y fíjense que no lo agarraron en un aeropuerto normal. Hay mucha gente que no sabía que Cabo Verde existía. Yo tenía una muy vaga noción, sabía que un país con ese nombre que hablaba portugués, pero más allá pues no sabíamos mucho. Bueno, hasta allá lo consiguieron. Esas son formas de luchar contra la dictadura que no tienen las características de la guerra convencional. Y hay muchas otras, y las sanciones tienen mucho que ver con eso. Y si hay algo que golpea a los personeros del chavismo, son estas sanciones individuales. No las sanciones colectivas. Cuando se sanciona a PDVSA o al Banco Central de Venezuela, a ellos les importa un comino porque eso no les afecta. Pero lo que sí les afecta es no poder viajar a Estados Unidos, no poder viajar a España, no poder viajar a Europa, no poder viajar a países en los cuales provoque ir a gastar los reales que se ha robado alguien
y tener que terminar su vida en Managua o en Corea del Norte o en La Habana, pues no es algo que muy apetecible para los corruptos del chavismo, ni mucho menos mandar para allá a estudiar a sus hijos o a vivir en la familia. Sí, uno del trabajo que se está haciendo es tratar de que las sanciones se extiendan a los familiares. No tiene ningún sentido de que hijos y esposas, amantes, etcétera, de altos personeros del régimen vivan en el exterior disfrutando del dinero robado por el pariente que los mantiene allá. Entonces, bueno, ese es el tipo de combate que se está librando hoy y que yo creo que es especialmente importante y que termina siendo muy efectivo. El caso de los narcosobrinos es un caso evidente también en el mismo sentido. Pero insisto con la pregunta. Para Gustavo Tarre Briceño, ¿cuáles han sido los mayores éxitos hasta ahora del gobierno legítimo en esta lucha tan difícil como ha sido, ¿no? Llevar presos, llevar a la justicia y acabar con el gobierno involucionario que está en Miraflores? Bueno, fíjate, en primer lugar, todo lo que ya decíamos de las sanciones y de las capturas de personeros del régimen en diferentes lugares. En segundo lugar, la incautación de bienes producto de la corrupción o de bienes que estaban en manos del gobierno usurpador y que fueron recuperados. El caso más importante desde el punto de vista de las empresas es Citgo, pero recientemente un tribunal inglés le sentenció en el sentido de que el titular de una cuenta en la cual estaban casi 1.000 millones de libras esterlinas en oro era el gobierno legítimo de Venezuela, es decir, el gobierno de Juan Guaidó. Había 1.200 millones de dólares que estaban en un banco de Portugal y los querían trasladar a Uruguay, cuando todavía en Uruguay había un gobierno afín al chavismo, y eso se impidió. Bueno, ese es son una serie de pasos que se han logrado que indudablemente debilitan al gobierno. No lo han tumbado, que es lo que todos estamos esperando. Pero yo siempre he sostenido, Napoleón, de que esto es un proceso, y los procesos son una sucesión de pasos. Un proceso químico son una mezcla de diferentes elementos que producen luego un resultado. Un proceso jurídico son una serie de pasos. Una demanda civil es un proceso, empieza con la demanda, luego viene la respuesta de la demanda, luego vienen las pruebas, luego vienen los testimonios, luego viene la sentencia es apelable. Esos son pasos de un proceso. Y ocurre igual con esto. La diferencia con los procesos históricos es que las fechas exactas no se conocen con anticipación. Ok. Otro punto que se está hablando, y creo que es un logro en todo caso de todos los que apoyan al gobierno legítimo, es que los partidos políticos democráticos ya anunciaron que no iban a ir a estas elecciones porque, para empezar, son ilegales, anticonstitucionales. Porque además quien las anuncia y quien las pide es una Asamblea Nacional que no está elegida por la gente, por el pueblo. Pero mucha gente se pregunta por qué no está en esa firma Capriles, y si está el partido al cual pertenece Capriles, y por qué no está María Corina. Sabemos que son los partidos políticos los que firman, los representantes, esta petición, y que María Corina no tiene ningún partido. O sea, que el hecho de que no esté María Corina no significa que haya criticado una y montones de veces la participación en unas elecciones que son fraudulentas, tanto estas que quieren hacer como las anteriores, porque tienen en su mano, entre otras cosas, el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿es cierto o no es cierto que Capriles no está presente? Un hombre que ha representado justamente y durante tanto tiempo a la democracia venezolana. Mira, vamos a distinguir, digamos, en dos partes de tu pregunta. Hay una parte que se refiere a María Corina y podríamos agregar allí a Antonio Ledesma, que también tiene un partido que es Alianza Bravo Pueblo. Ellos no aparecen firmando, pero nadie tiene duda de que ellos se oponen a participar en estas elecciones. O sea que si vamos a hablar de 27, sería 27 más 2, porque pues ellos no hayan firmado este acuerdo, ellos están absolutamente en contra de participar en este proceso, por razones bastante parecidas. Y lo han dicho. Y lo han dicho en varias ocasiones. Y es muy lamentable que no hayan firmado. Yo no sé los detalles de por qué no firmaron, si fue que no les solicitaron, ellos no quisieron,
Pero lo que sí es un hecho es que la idea de no participar se comparte. Entonces, todo ese sector grande de la oposición está conforme con el contenido de la decisión tomada. Ahora, el caso de Capriles es un caso distinto, porque Capriles, como tú bien señalas, fue 2 veces candidato presidencial. En la segunda vez es prácticamente unánime la percepción de que ganó. La primera vez, si no le ganó a Chávez, estuvo muy cerca, incluso el mismo Chávez lo reconoció, que le había costado mucho derrotar a Capriles, y durante mucho tiempo ejerció, era como una representación, como el símbolo de la oposición. Bueno, los símbolos en política no son eternos y van cambiando, y hoy en día ese espacio lo ocupa el presidente encargado, Juan Guaidó. Si Capriles va o no a participar, yo diría que eso es un problema ya interno de Primero Justicia, porque Primero Justicia como partido firmó. Y además, Primero Justicia forma parte de la coalición que respalda al presidente Juan Guaidó. No podemos olvidar que el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Guaidó es el diputado Julio Borges, que es el coordinador general de Primero Justicia, y que el secretario general de ese partido es nuestro embajador en Bogotá en este momento. Es decir, la estructura de mando de Primero Justicia, podríamos agregar a Juan Pablo Guanipa, que es una figura en ascenso y que tiene además un altísimo cargo, porque es el primer vicepresidente de la Asamblea. Además, un hombre que demostró una inmensa dignidad cuando, habiendo ganado la gobernación del estado Zulia y le dijeron que tenía que ir a juramentarse ante el presidente, le robaban la elección, él dijo: yo no voy a ir a arrodillarme frente a la Asamblea Constituyente, yo no acepto prestarle juramento a un ente cuya juridicidad y cuya representación yo no reconozco, y en consecuencia no voy, y le quitaron la elección, dando muestra de un coraje político que creo yo que siempre es importante reconocer. Entonces, los dirigentes fundamentales de Primero Justicia se han manifestado de acuerdo con esto. No sé qué irá a hacer Capriles, y no puedo decirte más nada, Napoleón, yo no he hablado con él, no me ha dicho nada. Le he oído hablar a veces en forma quizás un poco contradictoria. Hace unos 10 días decía que no podía haber elecciones por la pandemia. Eso puede ser una forma también de negarse a participar por razones distintas. Entonces, habría que esperar que él resuelva y que diga, bueno, su partido resolvió una cosa, que es lo que va a hacer él. Pero da la impresión, por la forma como responde, que no se trata de simples intrigas y en esa de los que no quieren saber nada ni con las elecciones, es cierto, pero tampoco con los partidos políticos, ni con Capriles, ni con ustedes, ni con nadie, sino que en el fondo algo sabes o algo se ha discutido seriamente, y que sería muy extraño en Capriles, porque si alguien tiene historia y méritos desde muy joven en su lucha democrática, es Capriles. Sí, fíjate que la escogencia que tiene que hacer cada líder político en esto, pues al margen de su militancia partidista, es participar o no en un proceso con todos los vicios que tú señalabas cuando formulaste la pregunta, convocado por un ente totalmente ilegítimo, que es un CNE escogido de la manera que todos sabemos, y con unas condiciones electorales que no responden a los estándares que mundialmente son aceptados y exigidos para calificar una elección como libre. Entonces, participar en una elección de ese tipo ya tiene digamos, ese obstáculo. Pero a ello le agregamos que los símbolos y los colores de Primero Justicia le fueron robados al gobierno por la vía del Tribunal Supremo y fueron entregados a los diputados que llaman popularmente los diputados CLAP o los diputados alacranes. Entonces, va Capriles a apoyar a Parra. Yo creo que su trayectoria e historia le debería conducir a algo muy distinto. Pero yo no puedo hablar por él, Napoleón, no es que esté al tanto o no al tanto, es decir, eso es una posición que él deberá expresar en su momento. Pero fíjate que estás muy claro con María Corina y Antonio Ledesma, y no tan claro con Capriles. No, estoy muy claro. Porque mi función de periodista tratando de sacarte algo que a lo mejor no conviene que diga. No es que no convenga, es que no lo sé. María Corina y Ledesma están clarísimos. Si todos los partidos hubiesen participado y María Corina y Antonio hubiesen ido, y eso lo han dicho ellos en todos los términos, o sea que ahí no hay equívoco. Yo no estoy hablando a nombre de ellos, sino estoy diciendo una verdad que es del tamaño de un templo. Ni María Corina ni Antonio participan en ningún tipo de elección
convocada por este régimen. Entonces, eso lo han dicho ellos en todos los términos. Capriles no ha sido enfático en eso. Me habían expresado dudas, ha hablado de la conveniencia de participar, ha formulado preguntas. En consecuencia, le corresponde a él aclarar. No es que yo tenga una información que no quiera transmitir. Es que estoy muy claro en lo que he oído y leído, que es lo mismo que sabes tú y que saben quienes nos están escuchando, que María Corina y Antonio no van a participar. Yo no puedo decir con certeza qué es lo que va a hacer Enrique Capriles Radonsky. Mi deseo sería que él se sumara al resto del liderazgo opositor y no participe en una elección que, con toda razón, estos 27 partidos han calificado como una farsa. Ahora, teniendo en cuenta que para todos ustedes, tanto para Capriles como ustedes, Venezuela es primero, inclusive primero que el partido, inclusive primero que Guaidó, inclusive primero que María Corina o Antonio o el propio Capriles, ustedes no han hablado últimamente con Capriles. Yo no lo he hecho. Recuerda ¿A quién le corresponde hablar con Capriles? Pues, me imagino yo que en primer lugar a los dirigentes de su propio partido, a Borges, a Guanipa. No, de ustedes. ¿De quiénes somos nosotros? Del gobierno legítimo, los integrantes del gobierno. Esta decisión no es una decisión del gobierno. El gobierno como tal no decide participar o no participar en una elección. La decisión la tomaron 27 organizaciones políticas. Yo me imagino que habrán hablado con Capriles y sobre todo los de su mismo partido. Siendo él un líder fundamental, muy vinculado, sino militante de PJ, lo lógico es que Borges, Guanipa, hayan hablado con él y le hayan preguntado, mire Enrique, ¿tú quieres, qué vas a hacer tú? Entonces, no tengo yo ninguna información adicional que yo te esté escondiendo, a los televidentes, sencillamente lo que sé es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo entiendes tú, si me puedes contestar a eso, la actitud de Eduardo Fernández y de Claudio Fermín, que son dos luchadores por mucho tiempo en partidos democráticos y que han sido perseguidos por el régimen? Bueno, perseguidos no sé. Bueno, me refiero a la de donde estaba Claudio Fermín como candidato y Eduardo Fernández cuando estaba en Copey como candidato. Bueno, pero ambos están separados de esos partidos desde hace mucho tiempo. Creo recordar que Eduardo renunció a Copey y creo que a Claudio lo votaron de hace muchísimo tiempo. Entonces, la persecución de que fueron objeto los partidos donde ellos militaron tantos años, pues, posiblemente no les apena. Yo personalmente no entiendo cómo gente de la talla de Claudio Fermín y de Eduardo Fernández aceptan terminar sus carreras políticas porque no son unos niños, de alguna forma avalando o emparentados a un gobierno de la calaña del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, ahí te digo, no tengo explicación, no los entiendo, ni mucho menos los apoyo. No solamente tú, sino tu padre tienen todo un historial en el mundo político. Y además, ¿no? Aunque no le ganas a tu papá, ¿no? Sin temor a decir lo que piensan, porque tu papá era de coger palco en todos sus escritos y demás. ¿Por qué esta gente ha durado tanto en el poder? Mira, esa pregunta me la hago yo mismo. En consecuencia, no esperes tú ni esperen quienes nos están viendo y oyendo una respuesta tan diáfana. Y evidentemente, no solamente la respuesta no la tengo demasiado clara, sino que además nos equivocamos. Porque yo creo que para enero del año pasado, cuando fue proclamado en una plaza en Caracas Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y reconocido como presidente legítimo por las principales democracias del mundo, todos pensábamos que era cuestión de días o de semanas o de meses cortos y que esto pues iba a terminar con la salida de Nicolás Maduro, y no fue así. Y yo creo que, digamos, entre las explicaciones, no es una respuesta contundente y además que vaya a suscitar unanimidad en cuanto a la apreciación que se tenga de ella. Yo creo que hay varios factores. Un primer factor es que este es un gobierno que para sostenerse solamente necesita del apoyo de la Fuerza Armada en primer lugar, de las fuerzas policiales en segundo lugar y de colectivos armados en tercer lugar. Es decir, el poder de Maduro evidentemente no está en el voto popular, evidentemente no está en el respeto a las instituciones, evidentemente no está en el respeto a la Constitución,
evidentemente no está en el apoyo internacional. La fuerza de Nicolás Maduro es sostenerse en un aparato represivo y en una alianza con los países, claro, cada quien escoge sus amigos, pero yo diría los países menos recomendables del planeta. Hoy en día ser amigo de los rusos, ser amigo de los iraníes, ser amigo de los turcos de Erdogan, ser amigo en cierta forma de los chinos. Los chinos son, digamos, tienen un poquito más de respetabilidad, pero de todas maneras, y tampoco es que se hayan resteado absolutamente con Maduro, porque el financiamiento se lo cortaron, pero en todo caso son países que no forman parte de la comunidad democrática. Nadie puede pensar que el señor Erdogan o que el señor Putin son unos gobernantes modelos. Ahorita están apareciendo vínculos con Corea del Norte, para no hablar de los ayatolás iraníes. Es decir, la coalición es de una banda de delincuentes que tiene el control del poder en Venezuela con los estados, digamos, de menor valor ético que existen actualmente en el universo, por lo menos desde el punto de vista de quienes creemos en la democracia. Entonces, esa alianza le ha permitido durar mucho más de lo que uno creía. Y el segundo elemento es que a Maduro no le importa incumplir las funciones para las cuales existe un Estado. Porque el Estado tiene unas funciones. Esas funciones son el respeto a la soberanía nacional. Un país que está ocupado por más de 20.000 soldados o agentes del gobierno cubano no es un país con una soberanía que se hace respetar. El territorio venezolano no está controlado por el Estado venezolano. Hay fuerzas irregulares colombianas, el ELN, los disidentes de la FARC. Hay carteles de narcotráfico que controlan parte del territorio. Hay zonas, especialmente del narco minero, que están controlados por sindicatos criminales que explotan la minería ilegal. Hay presencia de terrorismo internacional. Es decir, no hay control del territorio. No hay ni siquiera el control o el monopolio de la fuerza, que es una característica del Estado. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Eso está en la definición de lo que es un Estado. En Venezuela no es así. En Venezuela hay colectivos armados, hay un frente guerrillero bolivariano que opera en el territorio venezolano, y hemos visto cómo bandas criminales se enfrentan. Hace poco vimos en Caracas, por el control del barrio de Petare, un enfrentamiento entre dos bandas de delincuentes. Y eso ante la mirada de la fuerza pública, que no actúa o no hizo nada, y bueno, se enfrentaron el Gusano con Wilexi, etcétera, y bueno, y uno logró derrotar al otro. Eso no es un Estado normal. Ahora, aparte de eso, el Estado no garantiza la alimentación de los venezolanos, no garantiza la educación, no garantiza la atención sanitaria, y con mayor gravedad en momentos de pandemia, no garantiza el transporte, no garantiza la infraestructura, no garantiza la seguridad de las personas. Pero a Maduro no le importa, y ese quizás fue el error de apreciación de lo que pensamos: esto se va a derrumbar porque Maduro no puede cumplir las funciones que debe cumplir un jefe de Estado. A él no le importa, lo único que le importa es un aparato represivo que lo mantenga y una alianza internacional que lo ayude. Pero para eso ha sacrificado o dejado de lado el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado, y quizás el error que se cometió es pensar que una persona, al darse cuenta que no podía mandar como debe mandar un presidente, lo que debe hacer es irse. Y bueno, Maduro no se fue. Y ese quizás es el error de apreciación que se cometió. Ahora, en los países tanto democráticos, inclusive en las dictaduras, como sucedió en China, ¿no?, cuando la matanza de Tiananmen, de la plaza, la gente, cuando se siente mal, cuando cree que que la engañaron y que su vida ha cambiado para mal, sale a la calle. Y sale a la calle en Estados Unidos, como en Francia, como en Alemania, o como en China, y ya conocemos de manifestaciones en la mismísima Rusia. ¿Por qué en Venezuela no ha sucedido eso? La gente ha salido a la calle hasta hace un par de años, ¿no? Con valentía, la matan y vuelven a salir. Y todo eso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué una sola vez se llegó hasta Miraflores? Hubo una matanza, es cierto, pero tuvo que renunciar Chávez Frías. Hoy en día ya no renunciaría Maduro. Fíjate cuál es la diferencia. A mí hace poco me preguntaba un exilado venezolano, porque me conseguí aquí en Washington,
Me digo, fíjate ¿por qué embajador en Bolivia el pueblo boliviano logró sacar a Evo Morales? Bueno, ¿cuántos días de manifestaciones hubo en Bolivia? ¿Y cuál fue el grado de violencia que hubo en la represión? No, prácticamente no hubo represión. Los soldados y los policías bolivianos sencillamente bajaron los fusiles y la gente pues sacó a Evo y Evo tuvo que renunciar. Ahora, nosotros hemos tenido a veces hasta 2 meses de manifestaciones en la calle. Todavía estando yo en Venezuela fue muchísimo el gas lacrimógeno que pudimos ver. Y hay un punto que es especialmente importante. La tecnología de represión que maneja Venezuela está entre las más sofisticadas del mundo. Cuando tú ves esas especies de Robocop en que se han convertido los guardias nacionales o los policías nacionales bolivarianos. Bueno, eso no es el uniforme que cargaban los policías bolivianos. No es el que se veía en los países de la antigua órbita soviética, en Ucrania, por ejemplo, cuando los manifestantes lograron rebasar a las fuerzas de orden público, o en Serbia. Aquí hay una tecnología con cañones blindados, gases lacrimógenos, con el empleo además de las técnicas de represión de manifestaciones, pero con una orientación distinta. Cuando uno le dispara una bomba lacrimógena en la cara a un muchacho, eso es igualito que dispararle con una pistola o con un rifle. Eso no es usual en la represión de manifestaciones en ninguna parte. Sí, pero la gente seguía saliendo. No, no, sí, pero en ninguna parte ha sido así de reprimido. Yo creo que el nivel de represión nuestra, mira, nosotros tenemos en las calles 200 o 300 muertos, miles de presos, y esos presos todavía muchos de ellos tienen un régimen de presentación o muchos de ellos siguen presos en manifestaciones de hace 2 años. El gobierno empezó a usar además unas técnicas, ya yo no estaba en Venezuela cuando eso empezó a ocurrir, pero bueno, las personas de cierta edad, como el caso mío, cuando salíamos a manifestar, pues llegaba un momento en que empezaba la guardia a zumbar bombas y antes digamos, que entrara en una verdadera batalla con los manifestantes, pues, digamos, las personas mayores nos replegábamos y empezamos a regresar hacia la casa. Y los muchachos se enfrentaban más directamente con la fuerza pública. Ahora en las últimas manifestaciones empezaron a llevarse presos o a dispararle a la gente que ya se estaba yendo. Es decir, que el riesgo físico que implicaba salir a manifestar era muchísimo mayor de lo que se ha visto en otros lugares. Entonces, pedirle a la gente que salga a la calle a enfrentarse con escudos de cartón a las tanquetas, a los cañones de agua, a los gases lacrimógenos, a las escopetas de perdigones y a los disparos de fuego real de la fuerza pública con carácter indefinido, oye, no es fácil. Yo no me atrevo a reclamarle al pueblo venezolano esta tranquilidad que hemos visto en los últimos tiempos, y la calle, y esto es un ingrediente que se agrega, la crisis socioeconómica tampoco ayuda para que la gente esté pensando en manifestar. Cuando una persona se levanta en la mañana y dice, tengo que conseguir el almuerzo para mis hijos, bueno, la manifestación pasa a un segundo lugar. Y esa es una situación que están viviendo hoy en día el 90% de los venezolanos, que no tiene la garantía de poder tener comida en el plato para alimentar a una familia. Entonces, todas estas razones conducen no a una pasividad, sino conducen a una prudencia que es perfectamente explicable. Y yo desde fuera no me atrevería nunca a reclamarle a nadie que prefiere buscar la comida, así sea un basurero, como lo hemos visto tantas veces, que salir a manifestar en contra del gobierno. Ahora, tú eres representante de nosotros en la Organización de Estados Americanos. Si alguien ha dado apoyo y se ha enfrentado a la involución esta bolivariana, ha sido Almagro. Para muchos países, especialmente para los países fronterizos, el régimen es un problema. Es un problema primero por la cantidad de venezolanos que se han ido, aunque dicen que 70.000 ya han regresado por la pandemia, pero hay que dar un montones más. Es un problema, además, por los grupos terroristas, extremistas, que están libremente y que tienen parte del territorio venezolano manejado por ellos. ¿Por qué ellos no están de acuerdo con una intervención de varios países si le están afectando a ellos? Por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Perú, por ejemplo, Ecuador.
Mira, la pregunta es perfectamente válida y yo me la he hecho mucho porque es precisamente con ellos que discutimos la aplicación de las disposiciones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y hasta ahora no hemos conseguido que ningún país quiera integrar una fuerza multilateral para intervenir militarmente en Venezuela. Esto puede tener muchas razones. En primer lugar, para un presidente enviar una fuerza militar implica el sacrificio de vida de sus connacionales, de sus soldados. En segundo lugar, eso tiene un costo económico gigantesco. Y la circunstancia real, y eso lo puedo decir yo con total conocimiento de causa, que no he visto ninguno de los países que integran al TIAR que me haya dicho, mira, vamos a empezar a planificar cómo es la invasión a Venezuela, o vamos a formar una fuerza multinacional, vamos a ver cómo fraguamos una invasión a Venezuela. Bueno, no he conseguido hasta ahora ninguno. Eh, Puede ser que llegado un momento la presencia de un número de inmigrantes venezolanos excesivamente alto cause un cambio en esta posición. Ahorita la pandemia más bien constituye un freno a cualquier actividad de ese tipo, porque los países asignan una prioridad muchísimo mayor que cualquier otra, y con buena razón, a proteger a sus connacionales en relación a una enfermedad que es terrible y que ha golpeado a nuestros países vecinos muy, muy fuerte. A Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Panamá, a países muy, muy cercanos y con una presencia de venezolanos muy importante, han sido tremendamente golpeados por la pandemia. Y yo entiendo perfectamente que el presidente Bolsonaro, el presidente Duque, el presidente Vizcarra o el presidente Moreno piense, bueno, vamos primero a resolver esto y después veremos. Hablando de la pandemia, a mí me cuesta creer las cifras oficiales del régimen que preside Maduro. Y me cuesta creerlo por muy aislada que esté Venezuela del resto del mundo, pero han regresado 70.000 venezolanos de países, ¿no?, que no ocultan la pandemia. Unos la están enfrentando mejor que otros. Pero yo tengo aquí alguna cifra. Si los militares hasta ahora que están con el régimen, cerca del régimen, hay un general del ejército con neumonía, hay un almirante con el COVID famoso y hay más de 33 generales y almirantes en aislamiento. Ya Diosdado Cabello dijo que lo tenía y Darío Vivas también, por citarte algunos que están en el régimen, con el régimen. Solamente en el Zulia, en cuanto a médicos, hay 21 muertos. Médicos, que a mí me parece algo escandaloso realmente, ¿no? Hay 29 médicos cubanos que acaban de regresar de Venezuela que están en aislamiento porque dieron positivo del COVID-19. Me cuesta creer que las cifras no deben ser entre el pueblo venezolano escandalosas. Yo comparto. ¿Qué información tienen ustedes realmente de lo que realmente está sucediendo en Venezuela con la pandemia y el pueblo? Un punto que es muy importante es que esta situación es una guerra anunciada. Hace más de 3 meses el doctor Julio Castro, que es la persona encargada por Juan Guaidó para tratar el problema del COVID-19, anunció lo que iba a ocurrir y dijo que Venezuela estaba, por razones del aislamiento que tú señalabas, a Venezuela no llegaban turistas, a Venezuela casi no llegaban vuelos, no llegaban barcos, no llegaban cruceros, etc. Era un país muy, muy aislado. Sí, pero llegaban musulmanes, por ejemplo. Ya iba eso, pero llegaban rusos, por ejemplo. Uno de los países más golpeados por la pandemia es Irán. Ajá. 18 vuelos de Teherán a Caracas y a Paraguaná. Bueno, y esa gente ese supermercado recién abierto en Caracas, bueno, y con iraníes manejándolo, eso es una transmisión de pandemia. Pero yo estoy absolutamente convencido, como tú lo has dicho, que hay un manejo una manipulación de la cifra. Ahora es muy difícil, estas son cosas que no se pueden, esto es una tragedia, pero no se pueden ocultar. Es decir, los muertos no se pueden ocultar. La habilitación del poliedro, por ejemplo, transformar el poliedro en un hospital de campaña, pero sin equipo, porque eso se ha hecho en otros centros. En el centro de convenciones de Nueva York se montó un hospital de campaña, pero con todos los equipos, no eran solo los cubículos, eran los respiradores, eran todos los implementos para esto. Entonces, un país en el cual
la principal precaución que se puede tomar frente a la pandemia, que es lavarse las manos. Bueno, ¿cómo se puede lavar las manos un venezolano cuando no hay agua? Bueno, es una cosa hiperelemental. ¿Y cómo se pueden tener equipos en los hospitales si no hay electricidad? Los hospitales no tienen luz, los médicos se están muriendo, tú lo señalas, y es otro elemento trágico de la situación que vivimos, pero no tienen guantes, no tienen batas, no tienen máscaras. Y, bueno, esos kits de protección de médicos era una cosa importantísima de haber comprado, pero el gobierno venezolano prefiere, el gobierno usurpador venezolano prefiere seguirle regalando petróleo a Cuba o gastar en los 80 carros que fueron incautados en Florida para repartirlo entre los cómplices de quienes ejercen el poder, en vez de comprar mascarillas, comprar guantes, comprar verdaderos kits de diagnóstico, que en Venezuela no los hay. Todas esas pruebas que dice el gobierno que se han hecho son pruebas que no tienen ningún grado de precisión. Los tests que realmente sirven no están a disposición de la inmensa mayoría de los centros de atención médica venezolanos, y en consecuencia no tenemos ni siquiera una información realmente cuál es el número de pacientes que existen. Hay un gentío que se puede estar muriendo en la casa y nadie sabe qué tiene, hay la sospecha, pero las estadísticas no lo llevan. Luego, cuando hay una represión en contra de los médicos, y más de un médico y más de un periodista que desde un centro hospitalario transmite información sobre el COVID-19, pues termina en la cárcel. Entonces, hay un manto que cubre esto, pero sabemos de la ineptitud de quienes manejan el problema y vemos cosas que ni tú ni yo somos epidemiólogos, Napoleón, pero hemos visto que en los países cuando la curva llega y empieza a bajar, es que se empieza a liberar la cuarentena y empieza a permitírsele a la gente salir a la calle. En Venezuela, en pleno ascenso de la curva, se estableció un sistema que si el 7 por 7 y la rotación, que yo salgo 7 días y me suelten 7 días, y lo que hizo fue dispararse la curva. Pero porque el 7 por 7 significa que nadie en una familia está aislado, porque un día le toca a uno, otro día le toca a otro, otro día le toca a otro, según la tarjeta de la cédula de identidad o lo que sea. Entonces la cédula de identidad, indudablemente que el terminal de cédula no es una barrera contra el virus. Entonces estamos manejados por unos ineptos, incapaces, que encima de eso, el poco dinero que existe, prefieren gastarlo en automóviles de lujo o en armas o en regalarle petróleo a Cuba en vez de darle la prioridad absoluta a la dotación de los hospitales. En las críticas que hay al gobierno interino, ¿cuál es la que tú consideras la más injusta, la más inmerecida? Mira, yo lo que más admiro, y en consecuencia eso permitirá explicar mi respuesta, es el coraje de la gente que está en Venezuela ejerciendo la función del gobierno, de ser el gobierno interino, en la Asamblea Nacional y en torno a Juan Guaidó. Es decir, para mí es extremadamente fácil y cómodo formar parte del gobierno interino desde fuera de Venezuela. El riesgo que yo corro es cero. Los que están en Venezuela es otra situación. Yo tengo obviamente contacto desde que soy embajador y ya es más de año y medio con no solo con el presidente Guaidó, sino con su entorno, con todo un equipo de muchachos que son los que trabajan con él. Bueno, la mayoría de esos muchachos se han renovado 3 y 4 veces porque o van cayendo presos o tienen que asilarse a una embajada o tienen que salir del país. Y si nosotros vemos quienes acompañaban a Guaidó en su equipo del despacho de la presidencia en enero del año pasado y quienes están ahora, no queda ninguno del grupo inicial. Ellos han tenido el temor, no se ha atrevido a poner preso a Guaidó, pero a todo su equipo de colaboración se lo han llevado a la cárcel o lo han empujado al destierro o a asilarse en embajada. Entonces, yo tengo una inmensa admiración por el coraje que esa gente está desplegando. Y en consecuencia, lo que a mí me parece más injusto no es tanto la crítica que se haga, porque la crítica es esencial en una democracia. Lo que a mí me parece muy, muy injusto es que no haya un reconocimiento al riesgo que está corriendo Juan Guaidó y el equipo que está allá en Venezuela y los diputados que están en la Asamblea Nacional para poder ejercer su trabajo de todos los días. Eso creo yo que tiene un peso inmenso y a mí me parece que muchas veces quienes tienen como único riesgo que se derrame un poquito un vaso de whisky mientras conversan con los amigos, estén criticando en una forma despiadada sin reconocer el coraje que esto significa y la capacidad de sacrificio. Juan Guaidó no solo está en Venezuela él, está su esposa y está su niña.
Yo a veces pienso, si a mí me tocara, bueno, y con niños pequeños, bueno, yo está bien, ojalá que yo dijera yo me quedo. Es fácil decirlo, hay que ver cuánto se cumple. Pero sí estoy muy seguro que yo diría, entonces, pero mi familia se va de aquí. Y Juan Guaidó ha tenido su familia allá. ¿Por qué crees que ni a Juan Guaidó, ni a María Corina Machado, ni a Capriles los han metido presos? Aunque Capriles ya fue preso y María Corina ya le cayeron a golpes en la asamblea y la votaron de la asamblea. Por una, por una razón, porque en el momento que Capriles lo llevaron a la cárcel era solamente el alcalde de Baruta. No estamos hablando del Capriles candidato presidencial. Hay presos que constituyen un símbolo mundial que el gobierno no le quiere dar a la oposición y a las fuerzas democráticas. Es decir, poner presa a María Corina es sin duda alguna un descrédito gigantesco en todas partes del mundo. No es que ella no haya hecho mérito para que la ponga presa, porque creo que de las personas que más se ha arriesgado físicamente es ella. Pero el costo que tiene para el gobierno poner preso a Guaidó, a María Corina, a Capriles, a sacar a Leopoldo López de la embajada de España, poner preso a Juan Pablo Guanipa, a los directivos de la Asamblea. Es decir, eso tiene un costo muy, muy grande. Y ellos prefieren, y es la estrategia que han seguido, golpear siempre en el segundo nivel, que es tremendamente efectivo, porque imagínense un equipo de conducción de un gobierno en las circunstancias dificilísimas que le toca ejercer a Guaidó, que de repente toda su línea inferior se la lleva, se la barren y tienen que volver a empezar a constituir un equipo para después. Yo recuerdo que en una oportunidad, cito esta anécdota para ver cuán injustas pueden ser las críticas. Cuando la Asamblea Nacional autorizó a Guaidó a ratificar el TIAR, el reingreso de Venezuela al tratado, tenían que mandarme a mí la copia física de la ratificación. No puede, digamos que la formalidad jurídica impedía que eso se hiciera por vía electrónica. Yo tenía que recibir, yo cuando recibí la comunicación electrónica lo anuncié, pero yo, para que entrar en vigencia el tratado para Venezuela, yo tenía que consignar en la Secretaría Jurídica de la OEA el instrumento físico de ratificación. Y entonces eso se demoró y empezaron a destruir a Guaidó en las redes diciendo que esa era una maniobra para que no se convocara el TIAR. El pequeño detalle que la gente quiso ignorar es que para sacar ese papel de la oficina de Guaidó y llevarlo a una de esas empresas que llaman courier, que llevan documentos o llevan paquetes hacia otro lugar, pues el riesgo físico que tenía el muchacho que iba a salir con ese papel puede ser su vida o en todo caso la cárcel, una paliza o la tortura. Imagínate que consigan al joven Napoleón Bravo saliendo de la oficina de Guaidó y en el maletín lleva la autorización para ratificar el TIAR. Bueno, entonces, ese proceso no era fácil de montar y eso llevó a algún retraso. Bueno, y un gentío que decía que esa era la doble cara de Guaidó, que la Asamblea había aprobado el tratado, pero que él no lo había ratificado porque no le daba la gana, porque tenía miedo, porque quién sabe qué escondía. Y sencillamente lo que estaba cuidando era el mensajero. Alguien tenía que llevar eso a un sitio para poder hacérselo llegar al embajador de la OEA. Bueno, ese tipo de cosas las veo yo con mucha frecuencia y cuando tú me dices que es lo que más me indigna, es que muchas veces el reconocimiento al riesgo físico que está corriendo la gente que está ejerciendo el gobierno interino en Venezuela no es lo que debería ser. Bueno, a mí me gusta mucho hablar contigo porque en este espacio habla todo el mundo, pero fundamentalmente lo más fácil de todo es la crítica. Es mucho más fácil criticar los defectos que todo el mundo tiene, unos más y otros menos, unos más graves y otros menos graves, ¿no? Y realmente, en el caso de ustedes, creo, y eso lo hemos hablado, que le falta más participación en el espacio público, explicando las cosas que hacen, publicitando las cosas que hacen. Y en el caso, cuando hablamos contigo, entendemos la posición de ustedes. No sé si hay otra cosa que se critique, porque he tratado de hablar contigo algunas de las cosas que le critican al gobierno interino. Porque como salen las críticas en el programa, quiero también escuchar
las cosas positivas y la respuesta a esa crítica. ¿Hay alguna otra cosa que considere que injustamente se está valorando? Mira, yo creo que la crítica más importante que se le pueda hacer al gobierno está bien merecida. Y me explico. El gobierno interino existe para sacar a Nicolás Maduro. Y en consecuencia, la impaciencia de la gente es perfectamente justificada. Es perfectamente justificada, pero yo considero que se ha hecho todo el esfuerzo. Considero que se han cometido errores, pero que el esfuerzo se está haciendo. Pero el que diga, bueno, Guaidó, tú no estás ahí para cesar la usurpación, ¿qué pasó? Bueno, esa crítica es una crítica que es perfectamente lógica y perfectamente razonable. Y cuando me lo reclaman a mí, tú no representas un gobierno que debía en cuestión de semanas, en cuestión de meses, haber sacado a Maduro. Sí, bueno, asumo la crítica, no lo hemos logrado. Y eso yo creo que es la crítica más importante y que tiene absolutamente plena justificación a mi modo de ver. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido esfuerzo. Y como antes decía, que no se hayan corrido muchos riesgos para lograrlo. Bueno, de verdad, Gustavo, muchas gracias por esta nueva participación. Recuerda que en el momento que quieran ustedes, esto está abierto para escucharlo como se escucha a todo el mundo en este espacio, y ojalá que la gente que nos ha visto no sienta que he dejado algún tema de crítica o de cuestionamiento en el aire, pero si lo he dejado, también soy un ser humano. Llevo muchísimos años en esto, tú y yo, Napoleón. Sí, muchísimos años, así que nos conocemos muy bien y tú sabes, yo sé cómo eres tú y tú sabes cómo soy yo. Bueno, y conocí también a tu papá y muchas veces lo he entrevistado y me he reunido y me reunía con él. Un abrazo entonces, ¿sí? Un abrazo, Napoleón. Gracias. Hasta luego.